Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Panamet y el día de hoy vamos a hablar de fisiología renal. Entonces, este es el índice que les traigo. Vamos a comenzar con una breve introducción hablando de conceptos básicos de anatomía. Luego vamos a centrarnos en las 4 funciones que tiene el riñón y específicamente las nefronas. ¿Listo? Entonces, pues comencemos con la introducción. El riñón tiene muchísimas funciones, es un órgano muy completo. Lo primero es que regula el volumen del líquido extracelular y la tensión arterial por distintos mecanismos que vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. Lo otro es regular la osmolaridad de la sangre por medio de la reabsorción y de la secreción de diferentes sustancias. También mantiene el balance iónico entre sodio, potasio, calcio, cloro. Regulación homeostática del pH, ya que el riñón es el órgano que se encarga de controlar los cambios en el estado ácido-base a largo plazo, excreción de desechos inútiles y producción de hormonas como es la eritropoyetina, por ejemplo. O también ya a nivel de la glándula suprarrenal se producen distintas hormonas de las cuales ya vamos a hablar. Entonces, pues para comenzar hablando un poquito de anatomía, pues aquí tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. El derecho se encuentra más abajo porque el hígado se encuentra en la parte de arriba. Y tenemos los ureteres, la vejiga y la uretra. Aquí tenemos pues la glándula suprarrenal. En esta imagen se ejemplifica lo mismo, sino que muestra sus estructuras adyacentes como son la vena cava inferior y lo que sería la aorta abdominal. Ahora ya, mirando un poco más a nivel histológico, pues el riñón está conformado por una cápsula de tejido conectivo, una corteza y una médula. Entonces esta médula se divide en lo que serían unos cálices renales. Los cálices renales son estos, y estos cálices renales dan origen a lo que sería la pelvis renal, que es esta estructura que vemos aquí, y la pelvis renal pues es donde se da la pironefritis. En cuanto a la irrigación del riñón, pues tenemos una arteria y una vena renal, y ya esta se comienza a dividir y a dar otras ramas que nos terminan dando la arteria arciforme, y la arteria arciforme y la vena arciforme se dividen y terminan dando, en el caso de la arteria, las arteriolas aferentes, que ya sabemos que es muy importante dentro de la nefrona. Bien, entonces ahora la anatomía de la nefrona. La nefrona está conformada en primer lugar pues, por el glomérulo, ¿sí? El glomérulo está cubierto por lo que sería la cápsula de Bowman. Tenemos un túbulo proximal, un asa de Henle que tiene una rama descendente y una rama ascendente, un túbulo distal y un túbulo colector que tiene gran importancia, sobre todo en el intercambio de iones. Y ya vamos a hablar de eso. La glándula suprarrenal también tiene una anatomía, tiene 3 zonas histológicas: la glomerular, la fascicular, la reticular y la médula. En la glomerular se producen mineralocorticoides, el principal es la aldosterona. En la fascicular, glucocorticoides como el cortisol. En la reticular, hormonas sexuales como los andrógenos, dentro de los cuales está la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. En la médula producimos catecolaminas, principalmente la epinefrina, también conocida como adrenalina. Entonces esos son los procesos básicos del riñón, específicamente de la nefrona. La filtración es el movimiento de solutos y agua desde la sangre hasta la luz del túbulo, es decir, movimientos así, desde la sangre hasta la luz del túbulo. Luego tenemos la reabsorción, que es el movimiento de solutos desde la luz nuevamente hacia la sangre, se reabsorben dentro de estos túbulos. La secreción, que es lo contrario a la reabsorción, desde la sangre a los túbulos, y la excreción es simplemente eliminarlos por la orina. Vamos a comenzar hablando de la filtración. La filtración es un proceso muy interesante, puesto que vemos que el 20% del volumen del plasma se filtra a través del glomérulo. Es una cantidad pues bastante considerable. Y la otra cosa interesante es que es más del 19% de este volumen filtrado es reabsorbido, por lo que si se filtran sustancias que son importantes, pues el riñón es sabio y él las reabsorbe. Es muy importante. Menos del 1% del líquido filtrado se excreta. La gran mayoría se reabsorbe. La filtración es un proceso que consta de unas barreras. Listo. Entonces,
tenemos varias barreras pues, que nos impiden que ciertas sustancias se filtren a través del glomérulo. Entonces, en primer lugar, pues tenemos lo que sería el endotelio capilar, que se encuentra aquí en esta parte. El endotelio capilar pues tiene un glucocálix. El glucocálix es el que no va a permitir que ciertas sustancias de carga negativa, como por ejemplo la albúmina, pasen a través del glomérulo. Luego se encuentra la membrana basal, que es esta que estoy mostrando, y los podocitos. Entonces, si vemos esta membrana, pues tiene una forma fenestrada que permite el paso de ciertas sustancias por medio de sus hendiduras de filtración. Bien, hay otras estructuras de importancia que se encuentran dentro del glomérulo, pues dentro de las cuales se encuentran las células mesangiales que tienen una función de sostén en primer lugar, también alteran la superficie por medio de las hendiduras de filtración y pues se ha estado estudiando su papel en el sistema inmunitario, pero todavía no hay mucha evidencia al respecto. Bien, ahora hay factores que determinan el índice de filtración glomerular. Entonces el índice de filtración glomerular está determinado por las presiones de filtración, que ya los vamos a hablar, y el coeficiente de filtración. Las presiones de filtración son estas y ya vamos a hablar. Y el coeficiente de filtración está determinado por la superficie hendidura y la permeabilidad de la barrera de filtración, es decir, la integridad de estos mecanismos que acabamos de hablar previamente. Entonces tenemos varias fuerzas que también determinan la filtración glomerular, entre las cuales está la presión hidrostática, que es la presión del agua. Entonces aquí la vemos, es alrededor de 55 milímetros de mercurio. Luego tenemos una presión que se opone, que es la presión coloidosmótica, que es alrededor de 30 milímetros de mercurio, y la presión de la cápsula de Bowman, que es alrededor de 15 milímetros de mercurio. Para que se dé una buena filtración, pues la presión hidrostática tiene que ser mayor a estas dos, o si no, el proceso de filtración no se va a dar. Entonces en esta imagen vemos de manera muy esquemática cómo se ven alteradas estas fuerzas y cómo de esta manera también se ha afectado el proceso de filtración. Entonces, por ejemplo, cuando hay una vasoconstricción en la arteriola aferente, pues claramente como no hay plasma llegando hacia acá, pues va a haber una disminución de la presión hidrostática. Y como hay una disminución de la presión hidrostática, va a haber un aumento de la coloidosmótica. Y la de la cápsula de Bowman van a vencer la hidrostática y va a disminuir la tasa de filtración glomerular. En esta otra imagen vemos cómo hay una vasoconstricción en la arteriola eferente. Entonces lo que sucede es que va a haber un aumento de la presión hidrostática por la cantidad de plasma que se va a acumular aquí. Esto se va a ver reflejado en un aumento de la tasa de filtración glomerular. Bien, entonces la tasa de filtración glomerular pues se regula por unos mecanismos. Entonces el primer mecanismo es la retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un aumento de la tasa de filtración glomerular a través del túbulo, un aumento desmedido, pues comienza a aumentar el flujo de líquido que pasa por esta zona que es la mácula densa. La mácula densa son unas células que quedan al lado de la arteriola aferente, son unas células granulares. Entonces, este mecanismo va a permitir que se contraiga la arteriola aferente, aumente la resistencia y pues de esta manera disminuyamos la tasa de filtración glomerular y restablezcamos la homeostasis. Esto sensa y ahí mismo genera vasoconstricción en la arteriola aferente. Bueno, hay otro mecanismo también que es el índice de regulación de la autorregulación miógena, valga la redundancia, que simplemente consiste en la simple vasoconstricción por medio del aumento del sistema nervioso simpático, que es dependiente de calcio. Es simplemente contracción muscular relacionada con los vasos sanguíneos, como es en otras zonas del cuerpo. Ahora vamos a hablar de la reabsorción. Entonces, hay bastantes mecanismos relacionados con la reabsorción. ¿Listo? Entonces, la reabsorción, como vamos a hablar, es el proceso en el que las distintas sustancias se reabsorben del túbulo hacia la sangre. Entonces, el sodio se reabsorbe por un proceso de transporte activo, es decir, un proceso en el que transportamos sustancias en contra del gradiente de concentración utilizando ATP.
El agua simplemente se mueve por ósmosis, siguiendo las concentraciones de los solutos en, en la nefrona. Y hay otros mecanismos descritos que son el mecanismo transcelular y el mecanismo paracelular. Entonces en el transcelular hay un paso de las sustancias a través de las células, a través del epitelio tubular. En el paracelular, en este pasan a través de las uniones entre las células que se llaman uniones adherentes. Entonces, pues por ejemplo, por esas pasan el potasio, el calcio, la urea. Los aniones pasan por la transcelular. Entonces, estos son los mecanismos de reabsorción. Entonces, pues aquí les tengo pues un resumen de lo que les acabé de decir. La transcelular, las sustancias atraviesan la membrana apical y vasolateral de la célula. En la paracelular atraviesan las uniones intercelulares y en el transporte activo pues se tiene que crear un gradiente eléctrico para transportar las sustancias, como les decía, en contra del gradiente de concentración. Otro mecanismo de reabsorción, pues que es supremamente importante a nivel fisiológico, es el que se da por los receptores SGLT2. Entonces estos permiten la reabsorción de glucosa a nivel tubular. Fisiológicamente la glucosa nosotros la reabsorbemos casi todas, se reabsorbe en conjunto con el sodio. Entonces la glucosa se reabsorbe y nunca debe haber glucosa en orina, a menos de que el paciente pues sature estos receptores. Cuando estos receptores se saturan, eh, no se reabsorbe la glucosa y pues como vemos en los pacientes diabéticos, hay glucosuria, la orina les huele y en teoría les debería saber a rico, les debería saber a azúcar. ¿Cuándo se saturan estos receptores a nivel de los túbulos? Cuando el paciente tiene una glucosa sérica mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Ese es el valor crítico en el que los pacientes con diabetes comienzan a tener glucosuria. Importante. Ahora bien, hay unas hormonas muy importantes que participan en la reabsorción tubular. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que sería la aldosterona. Entonces, la aldosterona es una hormona que pues ayuda a regular la tensión arterial. La aldosterona reabsorbe el sodio, el agua y secreta potasio e hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, cuando hay una alteración en la aldosterona por el daño en la corteza suprarrenal, se llama síndrome de Addison, se ve afectado este mecanismo. Ya no se reabsorbe el sodio y el agua, ni se secretan el potasio y los hidrogeniones. Entonces, fisiológicamente, ¿qué veríamos? Veríamos un paciente deshidratado, un paciente con hiponatremia, un paciente con hipercalemia y un paciente que en estadios más avanzados una acidosis metabólica. También está la angiotensina 2, que igualmente también ayuda a regular la tensión arterial y tiene una función muy similar a la aldosterona. La hormona antidiurética que se produce en la neurohipófisis, que por medio de la activación de las acuaporinas en el túbulo colector permite la reabsorción de agua. Al contrario, tenemos por ejemplo el péptido natriurético auricular que se produce en las aurículas, que promueve que disminuye la reabsorción de sodio y agua, nos hace orinar mucho más. Y otras menos importantes como la hormona paratiroidea que permite reabsorción de agua, pero también disminuye la reabsorción de fosfatos. Estas son las principales hormonas que afectan dentro de este proceso de reabsorción. Bien, ahora el proceso de secreción pues es un proceso pasivo, es un proceso que se da de manera simultánea con la reabsorción pues para mantener un equilibrio. Y pues en esta imagen se ve ejemplificado cómo funciona por ejemplo el sodio y el potasio de una manera similar y pues otros canales OAT que son para excretar otro tipo de sustancias, pero lo importante es entender que es un proceso pasivo. Si se reabsorbe, por ejemplo, el sodio, pues el potasio se va a secretar. Y así sucesivamente, es un proceso que complementa la reabsorción, pero lo más importante es entender la reabsorción. Ahora bien, la excreción. La excreción, pues lo que constituye es esta fórmula, ¿sí? La excreción se define como la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y eso es lo que pasa. Y pues es el 1% de todo lo que se filtró. No es mucho. En esta imagen,
Pues yo simplemente les traigo un resumen de lo que son estos mecanismos y de la zona de la nefrona donde se reabsorben más cosas. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en el túbulo proximal que donde hay mayor reabsorción es el de sodio, de cloro, de potasio, de glucosa. Esta es la zona de mayor reabsorción. En el, en el asa de Henle, por ejemplo, se secreta más urea. Y así. Y en el túbulo colector, lo que principalmente se reabsorbe y se secreta son los iones. Principalmente sodio, potasio, también agua, obviamente, y los hidrogeniados. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.